Una vez más se demuestra que el príncipe Eugenio está dispuesto a jugárselo todo sin preocuparse del riesgo. A mí no me escucha. Que se preparen. Sorprenderemos a los turcos junto al Tisa. Alteza, estamos a casi un día de marcha de allí. Y ya es por la tarde. La infantería irá con la caballería. Un caballo puede llevar a 2 hombres armados a la máxima velocidad. ¿Y la artillería pesada? La dejamos aquí. En 1 hora estaremos en el Tisa. Ya lo han oído. 2 hombres en cada caballo. 2 hombres por caballo. 2 hombres por caballo. ¡Vamos! El 11 de septiembre de 1697, un ejército de más de 50.000 hombres se pone en marcha en muy poco tiempo. El ejército austriaco llegó a Centa sembrando el caos. El sultán y la caballería otomana ya habían cruzado el Tisa. La artillería y el séquito estaban al otro lado. Eran casi 100.000 hombres. Nos superan en número. No si nos lanzamos en oleadas. ¡Adelante! El puente del Tisa era demasiado estrecho para que pasaran todos los que querían llegar al otro lado. El campamento del sultán se quedó paralizado de terror ante el inesperado ataque del ejército imperial. Creo que el gran talento del príncipe Eugenio como militar, como comandante, se demuestra por el hecho de que es capaz de leer una batalla y de reconocer el punto culminante. En el fragor del combate, entre gritos y disparos, se ve muy poco. Sin embargo, el príncipe Eugenio es capaz de tomar decisiones en el momento crucial. Ahora hay que meter todas las unidades. Ahora, hasta el último soldado que tengo debe atacar. Si no hay más soldados, él se lanza al combate personalmente. Los soldados están poseídos por una auténtica furia homicida. Disparan, apuñalan y golpean a los otomanos. Perdiendo muy pocos hombres, logran causar un gran número de bajas entre los turcos. Muchos de ellos se lanzan al río y se ahogan porque no saben nadar. La batalla de Centa dura pocas horas. El sanguinario plan del príncipe Eugenio ha triunfado. En una tarde murieron 25.000 otomanos mientras los austríacos no sufrieron ni 500 bajas.
Lo que queda claro es la completa insensibilidad del comandante por las bajas, incluso por las de su ejército. Revisando la correspondencia del príncipe Eugenio, descubrimos que pocas veces habla de cuánto le afectan personal o moralmente las pérdidas. La guerra contra el Imperio Otomano fue más brutal de lo habitual. Normalmente en la guerra uno hace prisioneros, les cambia el uniforme y los integra en su ejército. Eso con los turcos no funcionaba porque eran soldados muy nacionalistas e incluso fanáticos. Pero, aunque sería exagerado considerar al príncipe Eugenio como un amante del ser humano y una persona moralmente íntegra, lo era en comparación con otros líderes militares de aquel tiempo. Al campamento. La derrota en Zenta fue total y puso fin a la expansión otomana. En Europa, la victoria del príncipe Eugenio fue la base de su fama como militar genial. El sello de Mustafa II puede verse en el Museo de Historia Militar de Viena. Tras la batalla, tal como el príncipe Eugenio comunicó al emperador, se produjo una serie de explosiones que aniquilaron el botín. También desapareció la caja de guerra del sultán. Casualidad o no, el príncipe Eugenio realizó grandes inversiones durante los años siguientes. Justo después de Zenta pagó todas sus deudas y construyó otras 2 salas en su palacio de invierno. Los espacios representativos se decoraron con el máximo lujo de la época. El joven príncipe Eugenio no tardó en atraer sobre sí los celos y la envidia en la corte vienesa. ¿Por qué? Porque su ascenso fue meteórico y además saltándose todas las normas sobre ascenso social de la época. Y no se avergonzaba de que su ascenso le sirviese en primer lugar para enriquecerse y en segundo lugar para representarse de la forma más opulenta posible. Era el típico nuevo rico. Además del Palacio de Invierno, el príncipe Eugenio adquirió terrenos en Rembeek, a las afueras de la ciudad, donde hizo construir un palacio de verano llamado Belvedere. En Hungría tiene la isla de Csepel en el Danubio, donde construye el Palacio de Ráckeve. Hoy es un hotel. Fue el primer palacio que construyó para él el arquitecto Lucas von Hildebrandt. El príncipe Eugenio lo hizo venir desde Italia. A partir de entonces, el maestro Gianluca, como lo llamaba Eugenio, construyó todos los palacios famosos del príncipe. En las nuevas regiones conquistadas, el emperador entregó al príncipe Eugenio extensos territorios. También en Mohacs, al sur de Hungría, en el escenario de una batalla contra los otomanos en 1526. Un monumento recuerda a los 15.000 soldados caídos. El príncipe Eugenio hace que tasen el valor de las tierras, pues el emperador le había ofrecido lo equivalente a 80.000 florines. Las tierras están valoradas en solo 64.000, así que reclama al emperador el pago de la diferencia.
El príncipe Eugenio era uno de los economistas más hábiles y astutos de su tiempo. Eso llamó la atención en la corte de Viena, donde nadie era capaz de gestionar el dinero. Estaban siempre enterrados en deudas y sin poder financiar las guerras ni el mantenimiento de la corte. Por el contrario, el príncipe Eugenio tardó poco en transformar su fama militar en dinero en toda Europa. Fue a la Bolsa de Londres, donde vendió bonos de guerra a su nombre, no al de los Habsburgo ni al del emperador. Los bonos fueron muy populares, se vendieron enseguida y llenaron de nuevo la caja de guerra del príncipe. El emperador no está en condiciones de pagar el importe exigido por Eugenio, pero le entrega más bienes en Hungría. Entre ellos, la región vinícola de Vilañ, destruida y saqueada por los otomanos. El príncipe Eugenio vuelve a poblar la región y crea una moderna explotación vinícola. Los vinos de esa región siguen disfrutando de una gran fama. Eugenio cuenta con 50 hectáreas de tierra cultivada y en 20 años quintuplica la superficie. Los vinos de Vilañ están entre los mejores tintos de Hungría y Vilañ está considerado el Burdeos del Este. Esta región destaca porque desde el tiempo del príncipe Eugenio se unieron aquí lo mejor de las culturas vinícolas de Occidente y de los Balcanes. Pero las ganancias territoriales del emperador también son inmensas. Tras la batalla de Centa, Hungría y Transilvania pasan a manos de los Habsburgo. La paz de Karlovich pone fin a 15 años de guerra contra los otomanos. Las derrotas en la guerra y un sultán que se va de caza en lugar de ocuparse de los asuntos de gobierno extienden el malestar por todo el Imperio Otomano. Los líderes de los genízaros, las tropas de élite, quieren poner fin a la situación. ¿Dónde está nuestro sultán? No está aquí, está en una cacería. Que me oiga todo el noble diván. Ya basta, es insostenible. No pasa un mes sin que suban los impuestos. Gracias al sultán y al gran muftí, los impuestos sobre el tabaco y el vino son tan altos que los mercaderes no pueden vender. Mis hombres llevan meses sin paga. No lo vamos a decir más veces. Incitada por los líderes genízaros, la ira del pueblo crece de forma inconmensurable. El caldero que reúne a los genízaros para comer es un símbolo de estos guerreros de élite. Aquí, los nuevos reclutas prestan su juramento de lealtad. El caldero recuerda cuando las tribus turcas eran nómadas. Junto a él se comparten opiniones y se toman decisiones. ¿Y qué pasa con el sueldo que se nos debe desde hace meses? Nada de nada. No vamos a aguantar más. Ya hemos esperado demasiado. ¡Que hablen las armas! Cuando el caldero cae, los visires y el sultán saben que serán presa de la ira desatada de sus tropas de élite. En agosto de 1703, los genízaros asaltan el palacio. Asesinan al gran muftí y deponen al sultán Mustafa II. La paz en Europa también dura poco. En 1700, cuando el último Habsburgo de España, Carlos II, fallece sin herederos directos, tanto Francia como la Casa de Habsburgo reclaman el trono español. Comienza la Guerra de Sucesión Española, un incendio que abarca toda Europa y dura 14 años. La Primera Guerra Mundial de la era moderna.
El príncipe harapiento se ha convertido prácticamente en el hombre más rico y poderoso del imperio de los Habsburgo. El siguiente paso en su ascenso al poder es una gran reforma del ejército. Tenemos una especialización de las tropas. No hay solo infantería y caballería. La artillería también tiene importancia. Hay zapadores, especialistas en movimiento de tierras, y minadores que excavan bajo los muros enemigos durante los asedios. Un equipo de carruajes que se encarga del transporte y la logística. Se trata de un ejército moderno, incipiente, y como en la actualidad no se preocupa solo de las tropas de combate y apoyo, sino también de la logística y el suministro. A principios del siglo XVIII se produce un verdadero cambio de era en lo militar. El príncipe Eugenio comienza por unificar el armamento de las tropas. Hasta entonces, el titular de cada regimiento decidía qué armas se utilizaban. Ocupaba el puesto de ministro y el de general, lo que le permitía recaudar nuevos fondos y adquirir armas modernas. Los grandes avances realizados en el sector de la tecnología armamentística, como la sustitución de las armas con llave de mecha por la moderna llave de chispa con pedernal, también tienen efectos tácticos. Las tropas ya no se desplazan en grandes formaciones cuadradas, sino en líneas, donde es fundamental mantener la formación. Eso requiere un tipo de adiestramiento que no se había dado hasta entonces. El emperador envía al príncipe Eugenio al combate contra los franceses en Italia. Para llegar al frente en la Alta Italia sin encontrarse con el enemigo, debe cruzar los Alpes. El paso de las montañas por el Trentino con pesados cañones puede compararse con la hazaña de Aníbal. Aquí, en Italia, se encontraría con un hombre al que el destino lo uniría durante toda su vida, el conde de Bombal. Reya von Galen, actriz y directora teatral, es pariente directa del conde de Bombal y durante los últimos años se ha dedicado a estudiar la historia de su ancestro. El primer encuentro entre el príncipe Eugenio y Bombal no fue un encuentro real. Se conocían de oídas y estuvieron a punto de coincidir en bandos opuestos en la batalla de Luzzara. Se sabe que se tenían un gran respeto mutuo. Lo más curioso de esa batalla fue que los dos bandos afirmaban haber ganado y celebraron misas de agradecimiento. Seguramente fue una especie de empate. Ya entonces, el joven Bombal llamó la atención por su gran talento estratégico. Una capacidad que podía reconocerse, aunque sirviera bajo las órdenes de Vendôme. Tras graves diferencias con el generalato francés, Bombal se pasa a las filas enemigas. Al príncipe Eugenio le resulta muy útil en su ejército. Valora las capacidades del joven francés y también empieza a encontrarlo agradable. Bueno, no sé. Así vuestros hombros anchos destacan más. ¿Eso creéis? Pero las caderas... Vuestras caderas son perfectas. Pero el chaleco es muy ancho. Le pediré a mi sastre que os lo ajuste. Ahora sois un soldado imperial. Parezco un ratón gris. Ya, la elegancia no es un invento vienes. En Bombal, el príncipe Eugenio quiere encontrar algo que, a pesar de su gran poder, se le sigue escapando. Un verdadero amigo. Una relación inspiradora con otra persona. Leibniz me ha escrito. Quiere abrir una academia en Viena. Eso no puede ser muy difícil para vos. Escribiré hoy al emperador. No sé cómo daros las gracias. Conozco a este gran pensador por vos. Pues aún tengo más para vos. Las obras de mi amigo Fenelon. ¿Brilla la codicia en vuestros ojos? No, amigo mío.
Perdonadme si el amor puro por la palabra escrita me ha hecho perder la serenidad. ¿Me permitís? El príncipe Eugenio no solo tenía relación con filósofos y otros intelectuales de su tiempo. El príncipe era una persona que se preocupaba también por tener las mejores obras de arte y, cuando era posible, a los mejores artistas en Viena. Y para ello no solo usaba dinero, sino también medios diplomáticos. Todo para llevar arte a Viena, incluso de las regiones más alejadas del mundo. El barroco entra también en Constantinopla. Ha comenzado un nuevo siglo. Gulnus ha vivido unas décadas muy turbulentas. El Imperio Otomano se encuentra en una grave crisis económica por la mala gestión del sultán. Los genízaros piden la cabeza del nuevo sultán, de su hijo Mustafa. Sé que el sultán pasa demasiado tiempo en cacerías. Perdonadle la vida y me ocuparé de que abdique. Mi hijo menor Ahmed está dispuesto a escuchar vuestras peticiones. Vuestro hijo no tiene experiencia en los asuntos de gobierno. Lleva mucho tiempo encerrado. Pero si está dispuesto a aprender del gran visir y a dejarse aconsejar por vuestra sabiduría, lo serviremos incondicionalmente. El dominio de las mujeres dependía de otros factores. Uno de ellos era si la familia del gran visir ganaba poder en el palacio. Ese hecho se daba cuando los sultanes eran demasiado jóvenes para llevar el timón del país, para gobernar las cuestiones políticas y militares. En ese caso, el gran visir gobernaba junto a la madre del sultán. Con esa forma de gobierno terminó el siglo XVII. Gulnus tuvo mucho que ver en el desarrollo cultural del Imperio Otomano durante el reinado de su hijo Ahmed III. Los manuscritos son maravillosos, pero están al alcance de muy pocas personas. La imprenta se utiliza en Europa desde hace 250 años. Mirad qué obras maestras han creado. Y su libro sagrado ha conseguido una gran difusión. Y también pueden imprimir libros con letras árabes. No podemos quedarnos atrás. Una figura clave es Ibrahim Muteferrika, un transilvano convertido al Islam. Llevó a los otomanos la tecnología necesaria para convertir antiguos manuscritos en obras impresas. Consiguió una audiencia con el príncipe Eugenio, propietario de la mayor biblioteca de Europa. Mi biblioteca se divide en 3 grupos, cada uno de un color. Rojo, literatura e historia. Azul, teología y derecho. Amarillo para las ciencias naturales. Permita a Alá que una de mis historias se escriba en un libro como esos. Por Alá. Señores, por favor. Una particularidad de la biblioteca es que los libros están encuadernados en cuero de gran calidad. Sería muy interesante recibir el cuero directamente de Constantinopla. El príncipe necesita obtener pieles de genízaros. Hace mucho tiempo, de la última guerra. No lo dice en serio. Es piel de cabra. Lo llamamos marroquinería, pero la verdad es que en el norte de África ya casi no se produce. He oído que nadie os iguala en el curtido de piel de cabra. También tenemos previsto encuadernar los libros del sultán con ese tipo de cuero. No habrá excedentes para vos. La demanda de cuero es muy alta.
Con la ayuda de Bombal, que tiene contacto con grandes pensadores como Voltaire, Leibniz y Montesquieu, el príncipe Eugenio consigue reunir 15.000 volúmenes en su biblioteca. Hoy forma el núcleo de la Biblioteca Nacional Austriaca. Ni el emperador Carlos VI ni María Teresa estaban en condiciones de adquirir toda la herencia del príncipe Eugenio. Por lo tanto, todo salió al mercado. Su sobrina Victoria la puso a la venta y los Habsburgo la fueron adquiriendo. En el caso de la biblioteca, acordaron una especie de renta que Victoria percibiría todos los años. Sin embargo, no contaban que tuviese una vida tan larga. Al final fue más barato comprar los edificios, más barato que comprar los 15.000 libros. Estos son los libros que he traído de la biblioteca del príncipe. Cuando Ibrahim Muteferrika regresó a Constantinopla, Gulnus estaba mortalmente enferma, pero hasta su muerte fue la mujer más poderosa del Imperio Otomano. Así que este libro es de ese hombre tan cruel. Me alegro de ver que también encuentra placer en las cosas hermosas. A veces intentamos compensar la fealdad de la vida con la belleza de la eternidad. Gulnus murió en 1715. A imitación de la Yeni Yami, la mezquita nueva de la parte europea de Constantinopla, Gulnus también hizo construir un templo, la Yeni Vali de Yami, la mezquita nueva de la madre del sultán en Uskudar, en la parte anatolia de la ciudad. Ninguna de las dos mezquitas lleva el nombre de su fundadora. Ese parece ser el destino de las grandes señoras de esa época. Con toda la influencia que tuvieron en vida y en la memoria colectiva del país, su nombre no aparece en el plano de la ciudad. Solo un año después de la muerte de Gulnus, terminaron los casi 20 años de paz entre los imperios otomano y Habsburgo. Una vez más, un gran ejército otomano se pone en marcha, esta vez en dirección a Belgrado. Cerca de la fortaleza de Petrovaradin, en la actual Serbia, el príncipe Eugenio se enfrentó de nuevo a los otomanos. Supuestamente utilizó una artimaña. Se dice que erró los caballos al revés. Pero, ¿un caballo puede andar con las herraduras al revés o es otra de las leyendas que rodean al príncipe Eugenio? En realidad no hay problema por colocar las herraduras al revés. De hecho, se sigue haciendo en caballos que padecen una enfermedad. Al herrar los caballos al revés, las huellas indican la dirección contraria a la de la marcha. Es una táctica muy útil para llevar al enemigo en sentido contrario, pero no engañaría a un rastreador experto. En junio de 1717, el príncipe Eugenio sitia de nuevo la fortaleza de Belgrado ocupada por los otomanos, y allí recibe la visita de su antiguo camarada Bombal. Vuestros huesos ya no son tan jóvenes, mariscal. Los huesos son el menor de mis problemas. La gota, amigo mío. ¿Cuánto tiempo sin vernos? He oído que estáis casado. Sí. Pero parece que no os alegráis. Venid, tengo algo para vos. El príncipe Eugenio, que vivió una infancia solitaria, añoró la verdadera amistad durante toda su vida.
¿Qué es eso? ¿Esmeraldas? ¿Diamantes? Seguro que es un regalo de boda. No. Hace 15 años que nos encontramos por primera vez en una batalla. ¿Un regalo de aniversario? Un reconocimiento de nuestra amistad indestructible. Indestructible. Sí. El príncipe Eugenio mantuvo el sitio de Belgrado durante 2 meses. Tuvo éxito con algunas maniobras tácticas, pero entonces llegó el grueso del ejército otomano. La batalla de Belgrado es el tipo de batalla que el príncipe Eugenio tenía que perder sí o sí. La fortaleza de Belgrado era la más resistente de Europa. Solo podía sitiarse desde el sur y estaba defendida por una fuerte guarnición. Eugenio la sitia y entonces llega un ejército de refuerzo otomano desde el sur. Así que se encuentra entre dos fuegos. Pero entonces entra en juego un elemento muy importante en toda su carrera: la suerte. Uno de los morteros lanzados por los austríacos cayó en el arsenal de la fortaleza, que saltó por los aires. Eso fue decisivo para el resultado de la batalla. Además, Eugenio lanzó un ataque inaudito contra el enemigo del sur. Atacó de noche, tomando por sorpresa al ejército otomano. Con unas fuerzas muy inferiores, no solo derrotó al ejército otomano, sino que logró tomar la fortaleza más importante del suroeste. En la subsiguiente paz de Pasarovich, el imperio de los Habsburgo recibió la pequeña Valaquia y el Banat. Gracias al príncipe Eugenio, el imperio de los Habsburgo alcanzó su máxima extensión. Tan numerosos fueron sus éxitos en el campo de batalla como escasos en su relación con otras personas. La vuestra es más grande. ¿Estáis celoso? Me pregunto, ¿qué saco yo de estas medallas? Me he jugado la piel por ellas. ¿Y qué esperáis? Que hagáis algo por mí. ¿Acaso no he hecho nada por vos? ¿No os hice general cuando llegasteis a mí siendo un proscrito? ¿No os he cubierto de regalos? Pero no soy una ramera. Hace 10 años de mi nombramiento como general. Otros han recibido cargos importantes, aunque yo he servido mejor. ¿Qué queréis? El gobierno de Sicilia. Sicilia. Os enviaré naranjas y limones durante toda vuestra vida. Es imposible. Ya he prometido el gobierno de Sicilia al conde Wallis. ¿Qué habéis dicho? No puedo daros nada. Aquí sois un extranjero. Con permiso. ¿Qué sois vos? Dadme al menos Osijek. No. Os enviaré con un comando de artillería a los Países Bajos. Seréis el representante de Prie, un puesto muy bien pagado. ¿Prie? ¿Vuestro delegado en los Países Bajos? ¿Me nombráis delegado de vuestro delegado? Prie es un hombre muy capaz. Es un cerdo corrupto. Ya basta. No puedo hacer nada más por vos. Cuando recibáis la orden, sabréis cuándo presentaros.
Tiene el cuerpo de una bota y no duerme por la gota. Bombal dedicó al príncipe Eugenio una canción burlesca. Un harapiento francés que anhelaba Osiek. Quiere un poco de atención, pero no tiene oro en el cajón. Hermanos, bebed, que en Viena el honor yo compraré. Sauf oder sauf, weil in Wien ich mir die Ehre kauf. En una carta de Bruselas, el príncipe Eugenio descubrió que Bombal lo había ofendido gravemente. Además, se habría aliado con nobles disidentes que manifestaban su odio contra la soberanía de los Habsburgo. El delegado del príncipe Eugenio en Bruselas detuvo a Bombal. Entonces se manifestó el despiadado carácter del príncipe Eugenio. Recomendó al tribunal militar condenar a muerte a Bombal por alta traición. La sentencia de muerte, decretada por el emperador contra el conde de Bombal, fue algo insólito por la presión y la prisa del príncipe Eugenio. La condena llama la atención, teniendo en cuenta la larga e íntima amistad del príncipe con el conde de Bombal. Tal vez esa despiadada frialdad se deba a una mujer. Para la condesa Eleonor de Battiani, la influencia de Bombal es una molestia. ¿Quién juega? Vos, amigo. Bombal es un auténtico degenerado. Sin moral, absolutamente. Es verdad. Es verdad. La condena se conmuta por pena de cárcel que debe cumplir durante un año en la tristemente célebre Spielberg, cerca de Brno. Fue liberado a condición de no volver a entrar en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Por aquel entonces, el príncipe Eugenio construyó en solo 3 años un lujoso palacio. El edificio, diseñado por Lucas von Hildebrandt, se encuentra entre los más hermosos del barroco austriaco. Eugenio está en la cumbre de su poder. Es mariscal de campo del Imperio, presidente del Alto Consejo de Guerra, gobernador de Milán y de los Países Bajos españoles. En los jardines de inspiración francesa con terrazas y esculturas brilla el esplendor barroco de Hof, el nuevo palacio del príncipe Eugenio. También las fiestas son auténticamente barrocas. Para entretener a sus invitados, el príncipe deja que un león domesticado de su zoológico privado camine en libertad durante los banquetes. En la vida del conde de Bombal no hay lugar para grandes fiestas. Después de la liberación, se dirige a Constantinopla, la capital del enemigo de los Habsburgo. Casi sin recursos llega a Sarajevo, donde se convierte al Islam por motivos de estrategia. Tras la conversión de Bombal al Islam, lo convocan a Constantinopla. Allí le ponen una casa a su disposición. Bombal escribe un memorándum para el sultán. En ese escrito expone todas sus ideas. Es una lista de reformas para la modernización del ejército otomano. Las propuestas de reforma del conde de Bombal impresionaron tanto al sultán que le encomendó el mando de la artillería. Como comandante de artillería, su nombre era Humbarayi Ahmed Pasha, Ahmed Pasha el Cañón.
El príncipe Eugenio está fuera de sí cuando descubre que Bombal se ha pasado al Imperio Otomano. Entonces recuerda el arma secreta de su madre. En el Archivo Histórico Nacional de Viena se conserva parte de la correspondencia del príncipe. Entre sus cartas hay una petición al emperador para que autorice el envenenamiento del traidor y enemigo de la patria, Bombal. Lo interesante de ese atentado es que una vez más, por presión del príncipe Eugenio, el emperador firmó de su puño y letra la orden de asesinar a Bombal. Se indica incluso el medio que se utilizaría para matarlo: polvo de diamante. En aquel tiempo, el polvo de diamante era un veneno habitual. Sin embargo, lo más interesante de todo es ver la firma del emperador en una orden de atentado. El atentado fracasó y Bombal entra en un monasterio derviche de la Orden Mevlevi, famosa especialmente por su carácter tolerante. En la actualidad, la orden sigue realizando cada domingo un ritual especial: la danza de los derviches. Los giros permiten a los miembros de esta hermandad sufí alcanzar un estado de trance. Claude Alexander de Bombal, ahora Humbarayi Ahmed Pasha, murió en 1747. Su tumba está en el cementerio de la Orden Mevlevi en el corazón de Estambul. A pocos metros de distancia está la última morada del pionero de la imprenta otomana, Ibrahim Muteferrika. Al final del siglo XVII comenzó una época de decadencia política y económica. Las fases de decadencia son interesantes porque lo nuevo sustituye a lo viejo. El tiempo de Gulnus Valide Sultan fue una de esas etapas. Una mezquita y una fuente de Estambul son los únicos monumentos que se conservan de los que construyó Emetullah Rabia Gulnus Sultan. Durante su vida fue una persona muy importante que destacó sobre todo por su atención a la cultura y sus obras de caridad. En la historia del Imperio Otomano, Gulnus Sultan no recibe la atención que le corresponde. Hoy recordamos a su hijo Ahmed III. Su reino fue una época muy creativa para la arquitectura y también para el arte. Por su creatividad destaca también Lucas von Hildebrand, que construyó para el príncipe Eugenio el Palacio de Hof en Markfeld. No es el más grande, pero sí el más elegante de todos los palacios del príncipe. Durante su vejez pasó en él muchos veranos. Todo esto es maravilloso. Todo está en armonía. La unión de Marte y Júpiter no solo representa la suerte, sino también la voluntad necesaria y la victoria en todos los niveles. Júpiter, en la 12ª casa, representa el amor de las cosas bellas, del bien y de las artes. Marte, en oposición a Urano, representa no solo vuestra firmeza, sino también verdadera frialdad y brutalidad. Pero Venus no aparece por ningún lado. Sois un Marte sin Venus, Alteza.
Y Plutón, en la sexta casa, lanza muchas sombras. Veo una vejez solitaria y dolor. ¿Dolor? Basta. Está despedido. ¿Una vida sin Venus? Odio la astrología. Abandoné esa superstición cuando me fui de París. Desde luego. Esto es un Citrus limonis. Procede de Sicilia. Pero, ¿de dónde sacáis estas plantas exóticas? Amiga mía, tengo agentes en todos los puertos de Europa. Si no están buscando a alguien por mí, se dedican a comprarme plantas y animales de todo el mundo. El maestro Gianluca se ha superado. Las terrazas llegan casi hasta el Morava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una más que el emperador. Sí. El príncipe Eugenio estaba cansado, pero el emperador lo reclamó una vez más para la guerra y su propia fama jugó en su contra. Era el arma secreta. Los emperadores sabían que con el príncipe Eugenio en el frente era imposible perder. Y yo creo que su última guerra le resultó agotadora y que en realidad no quería ir. Deseaba pasar los últimos años de su vida en sus palacios. El tiempo del ya no temido guerrero y del general despiadado ha pasado. El príncipe Eugenio dedica sus últimos años a sus palacios y a sus colecciones. En el barroco, Viena era una corte imperial, pero en Europa estaba considerada como un lugar atrasado, provinciano y, sobre todo, pobre. Por el contrario, el príncipe Eugenio no solo tenía fama de héroe de guerra, sino también de ser un mecenas rico e inteligente. Su presencia en Viena ayudó a mejorar la imagen de la ciudad, incluso muchos años después de su muerte. El príncipe Eugenio conservó sus funciones hasta una edad muy avanzada. Parecía un emperador en la sombra. Él, el extranjero, había conseguido la mayor expansión territorial del imperio de los Habsburgo. Al mismo tiempo creó obras de arte de inmenso valor. En los últimos años se fue haciendo cada vez más retraído y acabó siendo un solitario que hablaba solo con sus animales. Ruge. León. Ruge. Ruge. Se dice que cuando el noble caballero murió, la noche del 21 de abril de 1736, el viejo león domesticado se despertó y rugió tan fuerte en el Belvedere que se oyó en toda la ciudad. El corazón del príncipe Eugenio se enterró en Turín. Sus restos encontraron su última morada en una capilla de la Catedral de San Esteban que lleva su nombre. Se fue igual que llegó, como un extranjero, pero consiguió no ser olvidado nunca.